terminó destruyendo debajo de la ciudad de Zaruma, y recordamos esos problemas que tuvieron cuando hubo esos socavones que se registraron algunos años atrás. Abogado, bienvenido, los saluda Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, entendemos que es un hecho histórico para ustedes haberle ganado una demanda al Estado, una reparación integral por estos socavones y todo lo que ha sido la explotación minera debajo del Cantón Zaruma. Bienvenido. Buenas tardes, Leonidas, muchas gracias por el espacio. Realmente es un hecho inédito, sui generis, histórico, no solo para el Ecuador, sino para América, porque en algún momento Bolivia sufrió también una de sus ciudades minería ilegal debajo de la ciudad. En nuestro país, Ecuador, la minería ilegal la tenemos en una parte de Pichincha, Zamora, en Loja, en Babura, el Carchi y en El Oro en la parte de Zaruma. Y es un caso único en nuestro país donde tiene minería ilegal debajo de la ciudad. Y nosotros nos vamos a remontar al 15 de diciembre del 2021, donde fue ese socavón de una noticia no solo nacional, sino de carácter internacional. Muy lamentable y penoso ver cómo se destruían nuestras casas patrimoniales. Recordemos realmente por historia que Zaruma desde el 90 es patrimonio del Ecuador, por lo tanto esas casas fueron patrimoniales las que se fueron abajo. Y justo en ese momento y en ese lugar de nuestro país llamado Zaruma se vulneraron los derechos de las y los zarumeños. ¿En relación a qué? Al derecho a la ciudad, el hábitat, la seguridad jurídica, el trabajo, la educación, la salud, todo se vulneró. Por lo tanto, en algún momento tuve una ocurrencia de presentar esta demanda en contra del Estado ecuatoriano, que eso es importante dejarlo claro. Y al presentar esta demanda en abril del año pasado, se desarrolló por parte de las instituciones demandadas, que en este caso son Ministerio de Energía y Minas, Medio Ambiente y Secretaría de Gestión de Riesgos. Y en ese desarrollo de las audiencias que se llevaron en este proceso constitucional, en noviembre del año pasado se dictó la primera sentencia de primera instancia, donde la juez resolvió que se debe reconstruir todo debajo de la ciudad, cueste lo que cueste. Nosotros habíamos fijado en esta demanda junto a 15 accionantes la cuantía de 200 millones de dólares. Pero resulta que la juez dijo, no cuesta 200 millones de dólares, es lo que cueste, tiene que reconstruirse. Me pareció bien porque es una postura jurídica que realmente debe reconstruirse lo que cueste. Luego, ahora, el 31 de mayo, pues la ciudadanía hicimos una marcha para dar a conocer que necesitábamos justicia para Zaruma, porque los socavones no se van a desaparecer, necesitamos reconstruir. Y el 31 de mayo se reconfirma esta sentencia de primera instancia por los jueces de segunda instancia, que es la etapa, ya no hay apelación, es lo que quiero decir, y se va a reconstruir todo debajo de la ciudad. Cuando me refiero a todo debajo de la ciudad, Leonidas, me refiero a toda la zona de exclusión minera, que son 177.7 hectáreas de la ciudad, tomadas en cuenta desde el perímetro del centro de la ciudad, urbano-poblacional. Por lo tanto, esto tiene que reconstruirse inmediatamente, dicen los jueces ya de última instancia, donde nosotros estamos esperando hoy en día que solo se aclare ciertos roles que ellos tienen que definir respecto de las instituciones que hoy son accionadas para que puedan desarrollar y aplicar la reconstrucción. Abogado Gabriel Ugarte, a ver, la jueza dice hay que reparar a Zaruma lo debajo de la tierra al precio que cueste. La pregunta es, ¿hay esos recursos? Sabemos que el Ecuador está en crisis, es un país que tenemos problemas económicos. ¿Creen ustedes posible que el Estado ecuatoriano pueda repararlos y entregar esos dineros para hacer esa reconstrucción integral debajo de la tierra de Zaruma? Hasta enero de este año teníamos conocimientos por las noticias, por la prensa, que el gobierno actual tenía fuera del país 9.000 millones de dólares y tiene también su caja fiscal dentro del país. 200 millones de dólares me parece que estaba a través de una acción de protección solicitando el Consejo de la Judicatura para estabilizar la función judicial. Nosotros acá, ni lo uno ni lo otro, acá es para precautelar la vida y el patrimonio de la ciudadanía.
Así que nosotros $200 millones hemos puesto un cálculo en la demanda respecto de que los 20 puntos a reconstruir debajo de la ciudad, que son urgentes, cuestan de 3 a 5 millones de dólares. Entonces la juez constitucional, al dejar de lado estos $200 millones de reconstrucción, deja abierta la posibilidad que pueda ser menos de 200 como pueda ser más de 200 millones. Y eso le corresponde al gobierno a través de la contratación pública. Abogado, la acción que ustedes presentaron ya es de última instancia, es decir, ya no hay, el Estado ecuatoriano no puede apelar, no puede recurrir a otras instancias. ¿Se puede ir a una instancia internacional con este fallo o no? ¿O ya queden en firme? Sí, la instancia que queda es una acción, bueno, no es instancia, ¿no? Pero para un poco entenderlo gráficamente, podrían las instituciones demandadas presentar una acción extraordinaria de protección en relación a este caso que deviene de una acción de protección, que es una demanda, para que lo conozca la Corte Constitucional. Y déjeme decirle, Leonidas, que realmente la Corte Constitucional debe estar esperando encantado que este caso llegue a su despacho. ¿Por qué? Porque es un caso igual al de Manabí del 2016, donde hubo ese terremoto terrible de nuestros hermanos de Manabí, donde la Corte Constitucional ya se pronunció. La diferencia de Manabí es que allá fue un terremoto por naturaleza, acá es un socavón por la mano del hombre, porque el Estado ecuatoriano no cuidó, no protegió una zona de exclusión, permitió que la minería ilegal destruya debajo de la ciudad y eso hace que la ciudad se venga todo abajo. Es más, la Secretaría de Gestión de Riesgos ha dicho, y a mí me preocupa enormemente, al igual que todos en Zaruma estamos preocupados, los 22.000 habitantes, respecto de este invierno que se viene en diciembre, que es el super fenómeno del Niño, y la Secretaría de Gestión de Riesgos dice que por detonaciones, por fuerte sismo o por un fuerte invierno, van a haber estos socavones. Y se sabe dónde van a suceder los socavones. Lo que no se sabe es la fecha, ni el día ni la hora, es lo que quiero decir. Por lo tanto, nosotros estamos muy preocupados porque necesitamos salvar la vida de la población. Ese día, ventajosamente, fueron daños materiales, hasta un carro se fue también abajo, eso sacaron en las noticias, pero nosotros acá necesitamos precautelar la vida porque el socavón no avisa. Simplemente se viene con todo, así como fue en Alausí, a nuestros hermanos de Alausí, lamentablemente lo que le pasó, hasta el día de ayer siguen las noticias sacando de que existen todavía cadáveres y hubo otro aluvión que se vino abajo, un pedazo de la montaña. Entonces nosotros no podemos permitir que eso suceda en Zaruma. Por eso nos hemos animado a presentar esta acción de derechos humanos, donde nosotros iremos también a instancias internacionales para que se conozca, así como hubo una noticia nacional e internacional, también de mala noticia, porque esa fue la mala noticia en el 2021. Ahora tiene que haber esta buena noticia y les agradecemos a ustedes por este espacio que se convierte en un espacio filantrópico, que lo conozca también el mundo, porque Zaruma también es Ecuador, es lo que hemos venido repitiendo. También la misma Constitución cobija a los zarumeños y zarumeñas. Entonces, hoy en día necesitamos dar a conocer esta noticia importantísima para nuestro país, América. Abogado Gabriel Ugarte, pero debemos también ser conscientes, ¿no?, que aquello de esa minería ilegal la ejecutaban los ciudadanos y muchos de ellos obviamente por necesidades económicas. Hay quienes se dedicaban a esto obviamente porque era su forma de subsistencia. Sabemos que Zaruma es un cantón rico en minería y por supuesto el hecho de socavar estas viviendas, muchas de ellas patrimoniales, pues terminaron en aquello que vimos, ¿no? Tremendos socavones que cayeron en este problema, que sigue habiendo la minería ilegal. No hay esa regulación. La pregunta es, se repara el daño, pero es un problema que sigue allí. ¿Cómo se cambia esta situación de Zaruma, de explotar la minería ilegalmente? Dos cosas importantes. Es muy bienvenido ese aporte referencial para poderlo transformar de la siguiente manera real. Cuando hubo el socavón del 15 de diciembre, después de unos días fueron los militares y encontraron casas con conexiones desde arriba de la ciudad hacia el subsuelo, que eran las galerías. Pero déjeme decirle que el informe fueron solo 7 casas, no fueron más. Y esas casas, sí, propietarios zarumeños, pero arrendatarios extranjeros y de otras partes afuereños. Por lo tanto, no podemos decir que los 22.000 habitantes están todos conectados al subsuelo. Eso fue, me parece, un error por parte del gobierno al señalar de que los culpables se encuentran en la misma ciudad.
La minería legal, que es la que bordea esta zona de exclusión o delimita esta zona de exclusión, de eso no solamente vive la población de Zaruma y de Portobelo, que está, digamos, al lado de la ciudad de Zaruma, Portobelo, sino realmente la minería ilegal es muy poco en relación como un modus vivendi de la ciudad de Zaruma. Yo creería más bien que la minería legal, las concesionarias, también a cielo abierto que existe minería legal, eso es una parte de la producción, porque también hay agricultura, también hay ganadería. Imagínense que tenemos una buena gastronomía, el café, el turismo, y todo esto se ha visto afectado por producto de los socavones, porque hoy en día la propiedad allá no tiene un valor que gana una plusvalía. Y con esta demanda que ha venido a dar un resultado de reconstrucción total debajo de la ciudad, que es una mega obra, una obra titánica que se va a hacer, entonces va a volver otra vez a su estado anterior Zaruma, que era el turismo, la educación. No tienen hospital, Leonidas. Imagínense, 6 años con un hospital cerrado. Toda la gente, ¿dónde se tiene que ir a atender? Se tiene que ir a atender a Piñas, que está como a 20 minutos, o a Portobelo, dependiendo de la situación y el especialista. Entonces, lo que necesitamos es atender urgente a Zaruma. Allá también hay niños, niñas, mujeres que están embarazadas, hombres trabajando. Una ciudad normal. Abogado Ugarte, y justamente eso llama la atención, ¿no? Un cantón rico en minería, muy ostentoso en los recursos minerales que tiene bajo tierra. ¿Qué hacen las autoridades locales? Porque hay un alcalde, hay prefectos provinciales, hay gobernadores provinciales, y la pregunta es, ¿qué hacen por Zaruma? ¿Qué están haciendo? Mire, esa pregunta, la respuesta es triste. La respuesta es triste, porque durante décadas no hicieron nada las autoridades por Zaruma. Y de repente lo que he venido a hacer aquí es que de a pie, un ciudadano, porque no he cobrado ni un centavo, vine y ayudé a la ciudad de Zaruma, a los 22.000 habitantes. Así, sin nada, desinteresadamente. Y hemos ganado primera y segunda instancia y ahora se le va a reconstruir. Aquí no hemos venido a buscar a quién ha sido el responsable o el del problema. Hemos venido a buscar la solución al problema, y la solución es la reconstrucción. Después en el camino se podrán ver quiénes son los culpables o los irresponsables, pero ahorita necesitamos es salvar la vida urgentemente, Leonidas. Eso es importantísimo para nosotros, porque allá también existe la ciudadanía, es decir, allá hay adultos mayores, hay hombres, mujeres, como lo he señalado. Entonces me preocupa enormemente que nosotros dejemos de lado, me refiero a las autoridades, hayan dejado de lado a la ciudad de Zaruma, como a muchas otras poblaciones, a la Amazonía también, que se ven en las noticias, pero hoy en día estamos aquí por Zaruma unidos todos, los orenses, demostrando de que sí se puede de a pie, sí se puede en esa unidad nacional. Ustedes de Guayaquil también están ayudando a que se conozca esta historia nacional e internacional de que hoy Zaruma se reconstruye. Es la nueva ciudad del país, Leonidas. Abogado Ugarte, justamente esa ayuda que necesita su cantón, ¿cuánto es el área protegida que tienen que defender los zarumeños y las autoridades locales? Esa zona que entendemos que es área protegida y que sin embargo a través de los años se le ha explotado de esta manera clandestina, debajo de las viviendas, debajo de casas patrimoniales, y que causaron aquel socavón en el 2021. ¿De cuánto territorio estamos hablando? Y eso entendemos que es competencia exclusiva del Ministerio de Ambiente, también tendrá que ver, de Minería, del Ministerio de Minas, de las licencias ambientales que entregan prefecturas, gobiernos locales. ¿Dónde están todos esos esfuerzos también de las autoridades para que se ponga un coto a este tema de la explotación ilegal minera en Zaruma? Mire, la zona de exclusión minera son 177.7 hectáreas. Hoy en día el alcalde de Zaruma, Carlos Aguilar, y el Frente Ciudadano, donde están todas las asociaciones, gremios, los presidentes y líderes de parroquias, de barrios urbanos, rurales, todos están unidos, estos 22.000 habitantes, para sacar adelante Zaruma. No queda ni uno por fuera, déjenme decir. Y es importante conocer esto antes de seguir conversando. En el 93, la Dirección Nacional de Minería hizo una resolución que se llama Acuerdo Ministerial de hacer una protección de 70.5 hectáreas. Luego, después viene en el 2015 105, luego en el 2017 173, y en el 2021 la 177. Y si usted lee los considerandos, es decir, de qué manera yo puedo resolver
estas hectáreas que se vayan, digamos, aumentando para proteger la población, en esos considerandos, en esos antecedentes, todos dicen que es para salvaguardar la vida, porque todos saben que el socavón se viene sí o sí. Entonces necesitamos urgente que se comience a reconstruir, que ya lo dijeron los jueces de la Sala Civil de acá de la provincia del Oro, tiene que reconstruirse inmediatamente. Y nosotros ahora estamos en la gestión. Si usted me pregunta, Leonidas, ¿en qué estado se encuentra el proceso? Hemos pedido aclaración para que esa aclaración identifique los roles de estas tres instituciones demandadas, cómo van a reconstruir. Necesitamos proyecto actualizado, porque el proyecto ya tenemos. Necesitamos el proyecto actualizado, necesitamos el presupuesto, necesitamos inicio de obra y fin de la obra, porque no van a venir tampoco a decir que en 50 años la van a terminar, es imposible, eso no cabe. Y necesitamos la ejecución de la obra. Entonces nosotros necesitamos hoy en día es gestionar para que se cumpla esta acción de protección. Y le cuento un dato adicional. Ahora ya no buscamos mineros ilegales para meterlos a la cárcel. Ahora vamos a buscar a funcionarios públicos irresponsables que no cumplan con la sentencia constitucional, se irán a la cárcel. Así lo dice la ley. Por lo tanto, esta acción de protección con esta resolución es de carácter inmediato para salvaguardar la vida de los sarumeños y sarumeñas. Urgente. Allá hay niños, allá hay gente adulta, o sea, necesitamos atenderlos de inmediato. No podemos abandonar a nuestro país de estas autoridades que las han dejado de lado. Es preocupante y con este caso se ha demostrado que una persona, un ciudadano, cuando quiere ayudar y une a una ciudad, lo podemos conseguir todos, lo podemos lograr. Lo he hecho con mucho corazón, desinteresadamente, y aquí estamos, diciéndole al país entero que tenemos que unirnos, diciéndole al Oro, a la provincia del Oro, aquí estamos, Zaruma sigue siendo un cantón de la provincia del Oro, no lo vamos a perder y realmente vamos a avanzar con esta reconstrucción. Abogado Ugarte, la reconstrucción, ¿cuál es el plazo estimado que usted tiene? Usted dice bien, no pueden ser 50 años, pero hay un tiempo prudencial. Por eso le planteaba al inicio de la entrevista el tema de la falta de recursos para el Ecuador. 200 millones, ok, el juez dice, veamos, a la final se van menos, se van 60 millones, 70 millones. La pregunta es, ¿en qué plazo debería ejecutarse esos trabajos? ¿Son fáciles de contratar? ¿Hay tecnología para hacer lo que se necesita? Reconstruir esa zona que está totalmente huequeada, digámoslo así, bajo la tierra. Sí, para un poco tomar ejemplo, el gobierno actual lo que está haciendo es una reconstrucción parcial y la ha hecho en 4 etapas. Me parece que va recién a la 4ª etapa. Pero esta es una reconstrucción conforme al socavón de ese 15 de diciembre que fue en el centro de la ciudad, es en la calle Ernesto Castro, donde se fueron las casas abajo, me refiero. Y entonces bajo ese tema, ese ejemplo, esa referencia, se tiene que hacer todo debajo de la ciudad, porque todo debajo de la ciudad, con ese término que estamos usando para que nos entiendan quienes nos ven y nos escuchan, está huequeado, están galerías, está como un queso suizo, como le querramos decir. Entonces necesitamos ahora rellenar, reconstruir, remediar absolutamente todo para poder estar arriba bien. No hay obra en la ciudad, es una ciudad abandonada por el Estado. Una ciudad destruida, no hay turismo, no hay educación, una escuela que se nos fue abajo en el 2016, que ya hubo un socavón, recién hace unos meses atrás hubo un socavón sobre ese socavón. Entonces, hoy en día con esta sentencia constitucional gana el país, porque no podemos perder una población. Bueno, y esperemos, abogado Ugarte, que justamente el Estado ecuatoriano cumpla, ¿no? Si aquello que ustedes han conseguido, este hecho histórico entre los tribunales de justicia del Ecuador, pues es momento también que se dignifique a Zaruma, a esa población, a esos habitantes que tienen que cuidar por su vida, porque realmente el Estado debe garantizar, primero que nada, entre todos los derechos, la vida, y ustedes corren peligro si justamente no se atiende el tema de reconstruir el tema de los socavones que afectaron a la población de Zaruma. Totalmente de acuerdo. Y un dato más, mire que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Y nosotros, dentro de este proceso constitucional, solo con esto es una prueba, encontramos un informe de la misma Secretaría de Gestión de Riesgos que dice desestimular el crecimiento urbano poblacional de la ciudad de Zaruma. Es decir, donde usted se encuentra en este momento, en el programa que estamos haciendo en este momento, eso ya no vale, eso es lo que dice este papel.
Claro, donde usted está en Guayaquil, acá es Zaruma, este papel se refiere a Zaruma. ¿Cómo es posible que la propiedad no valga? No, así no funciona la constitución de nuestro país. Eso es una ridiculez, ese informe, porque aquí lo que tiene que hacerse es proteger, y no se protegió. ¿No se protegió qué cosa? Una zona de exclusión que estaba clarísimamente a través de un acuerdo ministerial firmado. Entonces, yo creo que hoy en día la unidad es importante y muchísimas gracias por estos espacios de información a través de los medios de comunicación, porque es la única manera de poder levantar a Zaruma, que hoy en día lo necesitan nuestros hermanos de Zaruma. Muy bien, muchísimas gracias al abogado Gabriel Ugarte, constitucionalista, ahorita que lleva adelante esta causa y que justamente ha ganado en contra del Estado ecuatoriano la comunidad zarumeña. Gracias, abogado Ugarte, que tenga usted una buena noche. Muchas gracias, que pasen muy bien y a la orden cuando gusten. Gracias.